El día de hoy veremos un nuevo episodio del mejor terror analógico, llamado The Glendale Archives, una historia del creador con el mismo nombre, siendo el episodio más profundo de esta serie, donde aprenderemos más de nuestro protagonista y de las entidades que lo están siguiendo, los cuales al parecer han evolucionado, teniendo mejores métodos para encontrar y sobre todo acechar a este hombre solitario. Recuerda que si no quieres perderte de ningún video, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. También tienes mi Instagram, en donde podrás hablar conmigo y saber más de los futuros videos. Bueno, sin más que decir, disfruten de todo el video. That day. The radio kept insisting something was out there and I didn't want to think about it. I've seen it in the woods behind my house. Doesn't look like the other monsters. Capítulo 1. El viaje a mi soledad. Alonso nos cuenta que hace un par de días decidió ir hacia el sur por la costa. Como ya sabemos, sus anteriores intentos de encontrar a más personas resultaron ser un fracaso total. Nuestro protagonista se sentía encerrado en esa casa tan grande, comenzando a frustrarse a la mínima falla. Aquí nos podemos dar cuenta cómo es que una persona no puede vivir en soledad absoluta. Alonso comenzó a hablar con la caja de cereal y una leche. Su conversación era que no tiene a nadie quien lo pueda salvar, gritándole al cereal que es un inútil porque no se puede mover, terminando por golpearlo y pidiéndole disculpas. Por lo tanto, hizo lo que cualquier otra persona haría cuando está estresada: irse a Brasil. O bueno, de vacaciones. Al mismo tiempo, también tuvo que salir un rato a verificar la zona, porque cree que algunos Nester ya saben que vive adentro de esa casa. Mientras pensaba a dónde ir, decidió ir al antiguo lugar de vacaciones de su familia en la costa. Cuando era un niño, era un refugio seguro en donde podía ser él mismo. No necesitaba coches, ni edificios altos, ni dinero. Solo apreciar lo hermoso que era el agua durante todo el día. Supone que estar solo en la casa de su infancia le hizo reflexionar sobre aquellos momentos en donde su familia aún seguía a su lado, preguntándose si acaso esta siempre fue su casa, y si sus hermanos y él alguna vez hubiesen estado en aquel lugar. Había pruebas de esto, pero para una entidad que habitaba en este mundo y sobre todo posiblemente haya estado en esta casa, eso le importaba poco o nada. Se tomó un momento para verificar los VHS de su infancia, además de recuperar cosas que significan mucho para nuestro prota. Todo esto a la larga lo estaba afectando mucho. Su plan era venir aquí, quedarse en donde solía estar con su familia, ir a donde solían ir a jugar juntos y hacer lo que siempre solían hacer. Necesitaba algo familiar, así que recogió sus cosas y simplemente se fue. Pero en algún punto del camino, un fin de semana relajante fue arruinado por completo por este abandonado mundo. Nos menciona que estaba emocionado el día que se fue de su base. Empacó casi todo lo que solía llevar cuando era una guagua. Bueno, tal vez eso no. No obstante, lo tiene que llevar para una mejor seguridad. Quién sabe que tal vez un Nester le quiera robar su teléfono. El juguete es ligerito, dispara con fuerza, tiene buen agarre y el acabado negro mate se ve muy chévere. Solo lo usa en casos desesperados porque el sonido puede atraer a otros Nesters. En segundo lugar, necesita materiales para hacer ruido, que básicamente son latas vacías y monedas sueltas. Esto distrae a las entidades y los ahuyentará si se ve acorralado. Y por último, lo más importante: nunca se debe de ir de vacaciones sin su Nintendo 64, llevando sus juegos favoritos como el Golden Eyes, Mario Kart y Smash. Por eso es mi personaje favorito. También va a llevar alguna cinta VHS y otras películas. El lado bueno es que cuando emprendió su viaje era un día precioso. Alonso se siente muy feliz,
Por fin pudo superar la parte más dura del invierno. Nos explica que tiene esa Nintendo 64 desde hace más de 20 años. Es una de las cosas más antiguas que posee. Se remonta a cuando tenía unos 9 años y lo usaba todo el día. Recuerda que cambió de escuela ese año porque el plan de estudios de la escuela anterior avanzaba demasiado rápido y le diagnosticaron una dificultad de aprendizaje. Le recetaron unos medicamentos extraños que supuestamente le ayudarían a concentrarse, pero el único efecto que tuvo fue quitarle el apetito y deshidratarlo. Alonso era el chico nuevo, sufriendo mucho acoso escolar en ese nuevo colegio. Esa época transcurrió más o menos en un año y medio en el que literalmente no tuvo amigos. Sufrió por culpa de los medicamentos y lo metían al tacho de basura todos los días, sincerándose al decir que sus padres pensaron que estaba inventando todo eso. ¡Wow! Creo que eso es la peor sensación que cualquier hijo puede sentir. Eso le ocasionó un trauma que lo llevaría a no sentirse seguro ni siquiera en su propia casa. No se sentía seguro en la escuela, siendo estos los dos lugares en donde un pequeño pasa la mayor parte del tiempo. En conclusión, nunca se sintió seguro. Solía fingir que estaba enfermo todo el tiempo porque le aterraba ir a la escuela. Fingía vomitar e intentaba convencer a sus padres que estaba pa'l perro todo el día, recordando que una vez añadió enjuague bucal porque pensó que le daría un color extraño al vómito. Su padre le echó un vistazo, olió el enjuague bucal y supo que era mentira, enviándolo directito a la escuela. En otra ocasión, un día nevó muchísimo y tanto su hermano como él tuvieron el día libre. Eso lo hizo sentir liberado. Su hermano agarró la cámara familiar y comenzó a grabar todo lo que hacían durante el día. Y por supuesto, estuvieron jugando a la Nintendo 64 por todo el día. Y bueno, ¿quién no aprovecharía esa oportunidad? No es por nada, pero si no has conectado hasta ahora con Alonso, es porque tu vida ha sido muy perfecta. Me cae muy bien este prota porque en el 98% de las cosas tenemos mucho en común. Además de que realmente no es el típico prota, y esto lo voy a repetir siempre, ¿eh? No es el típico prota superhéroe que no tiene miedo a nada. No, lo que estamos viendo ahora es a un humano. Extrañamente agrega que después de contarnos todo eso, ese día, de un momento a otro, tuvo un mal presentimiento. La radio insistía en que había algo ahí afuera y no quería pensar en eso. Lo ha visto en el bosque detrás de su casa. No se parece a los demás Nesters. Lo observó pasar lentamente junto a una de sus trampas como si entendiera que esas cosas le harían daño. No sabe si lo ha visto, pero no puede quitarse de la cabeza la sensación de que esto va de mal en peor con esas criaturas. Además, lo único que sabe ahora es que esa cosa está ahí afuera caminando. Encontró un cultivo de repollos lleno de bayas que nunca había visto antes. Se preguntaba cómo es que había dado resultados, apareciendo un arroyo cerca de la zona. Arroyo que se convertiría en un río, y luego ese río desembocaría en el océano. Por lo tanto, está muy cerca de su destino. En su camino encontró muchas marcas talladas en diversos árboles, aunque bien podrían ser provocadas por los mismos Nesters. Para su mala suerte, tuvo un encuentro con un Nester en etapa intermedia, el cual estaba tratando de atraerlo a lo profundo de esta zona. Pero Alonso ya se olía que se lo quería comer. Solo necesitaba superar el pozo antes del atardecer para llegar a la ciudad, dándonos el dato de que en este lugar, o mejor dicho, en esta cuenca, estas entidades caen y no vuelven a salir. Básicamente es un gran pozo lleno de cientos de Nesters. Por eso mismo, siempre nuestro protagonista nos dice que salir de noche o regresar a la base de noche es muy peligroso, sobre todo estando en un bosque vacío. La primera parada fue un mercado que, como es obvio, no había ni una sola alma. Como el adulto responsable que es, solo agarró puras golosinas. La segunda parada no fue tanto por necesidad, sino más bien para cumplir uno de sus sueños que había llevado consigo desde la infancia. Todo este lugar era solo para nuestro protagonista, agarrando una guitarra de $3,000 y dándonos un mini concierto.
Como ya es tradición, no se dio cuenta de la hora y ya se estaba haciendo muy tarde. Por lo tanto, necesitaba avanzar rápidamente. Sabía que se estaba acercando porque los árboles se volvían cada vez menos numerosos y más distantes entre sí. Finalmente vio el agua y el pueblo que una vez conoció. No perdió el tiempo y corrió directamente hacia el océano, mencionando que después de tanto tiempo por fin pudo sentir un poco de tranquilidad. Una tranquilidad que solo le hacía pensar que tarde o temprano desaparecería y no volvería nunca más. Tras dejar que el océano ahogara sus pensamientos durante un ratito, se dirigió al pueblo. Cuando era un niño, pasaba las mañanas corriendo por estos callejones antes de desayunar montones de tortitas en King's Coach. Más tarde se reunía con su abuelo en una pequeña tienda en una esquina, donde su abuelo tomaba café y él bebía un refresco de naranja. Momentos muy hermosos, pero que todos esos recuerdos, volviendo de golpe, lo afectaron mucho. Cuando llegó al hotel, ya estaba oscureciendo. Por ende, necesitaba asegurarse de que el hotel estaría totalmente vacío. Alonso nos dice que por suerte los hoteles cuentan con una especie de sistema de seguridad incorporado. Este lugar tiene más de 100 habitaciones y aunque apareciera una entidad, no sabría dónde buscarlo ni cómo encontrarlo. Las probabilidades de que se topara con estas habitaciones son escasas, así que por ahora se siente a salvo. Pero, tengo que mencionar algo muy importante. Mientras nuestro protagonista nos estaba hablando de las habitaciones, su voz se distorsiona mucho y se crea una interferencia. Eso quiere decir que dentro de este hotel, un invitado especial podría estar esperándolo. Even if a nester did wander in, it would know where to look or how to find me. The chances of it stumbling upon this room are slim, so for now, I feel safe. Cuando ingresa a una habitación, esta parece estar completamente despejada. Aún así, para más seguridad, le mete todas las trabas posibles. Después de unos segundos, por fin le da el buen visto. Coloca su música y procede a quitarse toda la mugre. Al no tener nada más que hacer, nos muestra cómo está arreglando todo para la noche de Free Fire. Mientras juega un poco de GoldenEye, la verdad, ni idea de este juego, después coloca el Mario Kart y celebra que por fin le pudo ganar al maldito de Donko.
Y por último, un poco de Smash, en donde aquí compartimos opinión al decir que esa mano sí que daba miedo. Comienza a dar publicidad a Fanta, aunque yo prefiero la Inca Kola. Señores y señoritas de Inca Kola, por favor, patrocinen mi canal. Es mi sueño. Nos habla un poco de sus películas y que hoy va a contraer diabetes. Nuestro protagonista nos dice que esto es justo lo que necesitaba para liberarse y salir de la rutina. Disfrutar como lo hacía antes, agregando que es increíble lo que la risa y los videojuegos pueden hacer para calmar el alma. Y esto lo confirmo. Hacer las cosas sin preocupaciones es lo mejor de la vida. Todo esto sirve para calmar el mundo interior de cualquier persona que se sienta con mucha presión diariamente. Él recuerda que solía llegar a casa del trabajo, sentarse en el sofá, ver una serie sin parar, pedir comida rápida y al final de la noche ver un video de Papi Nolspad. Sin embargo, por más que hacía todo esto para supuestamente relajarse, no lo hacía. Seguía sintiéndose aún más cansado. Esta sensación yo lo describo en una sola palabra: rutina. Más tarde por la noche estaba viendo una película antes de acostarse, pero en ese momento le comenzó a dar ganas de irse a dormir, prometiéndonos que el día siguiente será más divertido. Va a investigar la ciudad y visitar el paseo marítimo, deseándonos buenas noches. A la mañana siguiente, como toda persona de bien, se prepara un sándwich de tocino y huevo, acompañado con un poco de café. Nunca desayuné algo como eso, pero bueno, gastronomía gringa. Alonso nos comenta que pudo ver a un Néstor afuera mientras caminaba por el hotel. Parecía estar aletargado y muy desorientado. Por lo tanto, no le tomó mucho interés al estar seguro que ni siquiera se había fijado en él. Este lugar le recuerda mucho a la habitación en la que se quedaba con sus hermanos cuando eran pequeños. Lamentablemente tuvieron que dejar de venir a este hotel porque se volvió muy caro. Sus padres podrían permitirse pagar todo sin problema. El lado malo es que en la época en donde la familia tenía vacaciones, muchos famosos llegaban a esta zona. Por lo tanto, todos los precios se disparaban y hacía muy caro mantenerse más de 2 días. Una vez que la barriga está llena, el corazón está contento, retomando el viaje hacia lo desconocido. Can see your silhouettes, they run away inside my head, leaving no footprints in the sand. Can you remember us like that? Not where we are, but where we've been. No, now we're strangers again. Just like we were on East Hampton. This Nestor has been sort of lurking and inconveniencing my path. I don't think it's seen me, but I'm gonna use a noisemaker to draw some attention.
Capítulo 2. Mi más grande error. Alonso nos dice que nunca había visto tan vacío este lugar. Como era de esperar, todo esto le trae muchos recuerdos. Aparte que durante su estadía ha visto a muchos Nester caminar por la zona. La mayoría de ellos estuvieron cerca de los bordes, pero simplemente no les quiere prestar atención, ya que ahora mismo tiene muchos sentimientos encontrados, entre ellos una mezcla de tristeza, algo de alegría y nostalgia. Cuando era una guagüita y estaba de vacaciones, sus padres siempre los llevaban a una tienda de dulces y les ponía un límite de gasto de $5. Así que para recordar viejos momentos se metió a esta misma tienda y se llevó unos cuantos caramelos. Entre ellos estaba algo llamado como caramelo de agua salada. Ni yo sabía que existía algo como eso. Lo describe como algo difícil de masticar, pero igual tapiola. Aquí nuestro prota se sincera con nosotros, cuestionándose a sí mismo que siempre le dio vergüenza admitir ante la gente que se siente estancado. Para ser más precisos, atrapado en el pasado. No es como que él haya sido el chico más popular en la escuela secundaria, ni el que alcanzó el mayor rendimiento académico. Simplemente echa de menos esa etapa de su vida. Y bueno, ¿quién no? O sea, el mismo Alonso lo dice. Para aquellos momentos no tenía muchas responsabilidades. Tenía esperanzas y sueños que podía disfrutar e imaginar cómo las cumpliría en unos años. Todo esto sin pensar en el aterrador viaje que supone llegar a cumplir todo lo que se propone. Para aquel entonces ya tenía planeado cómo sería su vida. Se movía como si ya tuviera experiencia, como si todo se fuera a conseguir fácilmente. No obstante, creo yo que todo aquel que tiene más de 20 sabe que esto es una total mentira. El mundo no nos pertenece y nada es fácil de obtener. Como dijo Optimus Prime, sin sacrificio no hay victoria. Nuestro prota recuerda muy bien el momento en que todo se desvaneció y todo fue reemplazado por miedo, por preocupación y por rechazo. Todo comenzó el último día de su instituto. Se quedó hasta tarde y cuando salió, el estacionamiento estaba completamente vacío. Todos los coches de sus compañeros de clases habían desaparecido. Se preguntaba dónde estaban todos sus amigos. Para aquel entonces, lo sabía entre comillas, refiriéndose a que podía ir a sus casas a llamarlos o encontrarlos en el parque jugando fuchibol. Lo extraño es que pensó mucho en que cuando acabe el verano y todos se vayan a la universidad y se muden, ya nunca más sabrá dónde están, qué estarán haciendo y con quiénes estarán. Sus vidas se extenderán más allá de la ciudad donde siempre han vivido, ocasionando que todo cambiara rotundamente. A su vez, recuerda haber estado paseando por el estacionamiento vacío aquel día. Sintió como si se hubiera abierto un gran hueco en su pecho y la soledad que llevaba años esperando para atormentarlo se desató por fin. Desde ese momento sintió una profunda necesidad de sus amigos. Sintió una desesperación inmensa porque la vida siguiera igual. Se entristeció mucho al oír cómo sus amigos hablaban de aquellos años de juventud como si hubieran sido una prisión. Para no verse raro, solo se rió junto a ellos. Sin embargo, también sintió mucha vergüenza. Se avergonzaba por no pensar igual que ellos. Se avergonzaba por extrañar aquellos momentos. Y se avergonzaba por no expresar lo que sentía por esos momentos. Fue tanto ese sentimiento que llegó a la conclusión que solo aquellos que tienen menos sentimientos son los únicos que gozan el mayor placer de la vida. Quiso sacudir a sus amigos y preguntarles si acaso no significaba nada para ellos. Si acaso no les aterra pensar hacia dónde van sus vidas o qué pasará con su amistad. Pese a eso, la madurez que manejaba a sus amigos en su transición de jóvenes a adultos fue como una bofetada en toda la cara. Le llevó años superar ese sentimiento, aunque cree que jamás lo dejará por completo, diciéndose a sí mismo que tal vez no debería de hacerlo. Tal vez todo el mundo está destinado a tener su propio estacionamiento vacío. De un momento a otro se escucha un ruido muy fuerte, proveniendo de una sirena que comenzó a sonar a lo lejos. Situación muy extraña,
ya que recordemos que Alonso está completamente solo en este mundo. O tal vez no lo está. And then I heard it. Do you hear that? A siren began sounding in the distance. Según él, no sabe realmente qué era ese sonido. Jamás había escuchado nada de esa magnitud. De igual manera, fue a explorar la playa. Quizás solo se trataba de una sirena de emergencia que estaba fallando, o quizás era alguien que intentaba contactarlo. De principio no encontró nada, excepto a un Nester que dejó de caminar cuando lo vio y entró en un estado de reposo, estando quieto y en un modo pacífico. Nuestro protagonista no sabe por qué, pero una parte dentro de él sintió mucha envidia por aquella criatura. De regreso a la ciudad, decidió distraerse un poco en un antiguo cine, mostrándonos una estética muy parecida a lo que serían los backrooms. Y bueno, ¿quién no ha pensado esto alguna vez? Después de registrar la sala y asegurarse que está completamente solo, colocó una de las películas que tenía. Al principio se divirtió mucho, aunque aquel extraño momento con la sirena no salía de su mente. Cuando por fin volvió a la ciudad, sintió una sensación muy inquietante, como si las cosas no están yendo muy bien. Durante la caminata se volvió a sentir triste, la misma tristeza que sintió al final del verano, sabiendo que se acercaba otro año y que un nuevo monstruo estaba en camino. Una vez estando en el hotel, las cosas no cambiaron mucho. Como era de esperar, aquella sensación que nos acompañó durante toda esta serie volvió a nuestro protagonista. Una palabra que lo acompañará por el resto de su vida: soledad. Durante la noche, el sonido de la sirena acompañados con otros ruidos muy extraños comenzaron a resonar por todo el área. Cansado de esta situación, tomó la decisión de ir él mismo a acabar con todo esto. Quiere saber de una vez por todas quién es o qué es lo que está generando tanto ruido, llevándolo directamente hacia la playa. Lamentablemente, nuestro protagonista cometió un grave error. Olvidó llevar su radio.
A la mañana siguiente, Alonso decidió terminar sus vacaciones antes de tiempo. Tenía que regresar a la base y allí nos daría más información. Primero se quitó el ketchup de la cara, agarrando sus cosas y patitas para que las quiero. Una vez afuera, volvió a dirigirse a la playa, comenzando a hacer un gran agujero. Allí adentro dejarías un intento junto a los controles. Muy desanimado, los ve como si estuviera enterrando a un viejo amigo. Y bueno, eso es lo que eran para nuestro protagonista. Esas dos cosas hechas de plástico y circuitos eran sus mejores amigos. Aquellos que lo acompañaron desde que era un niño y ahora ya no sirven, mostrándonos una gran simbología al querer enterrarlos como si fueran seres vivientes, ya que en este punto de la historia, Alonso por fin pudo soltar su pasado, un pasado que lo atormentaba y extrañaba a la vez, por más que no era uno perfecto, pero de igual manera significaba mucho para él. Este episodio para mí es el mejor desde que comenzamos a analizar esta serie. Tiene todo perfecto y muy equilibrado. Ahora solo nos queda esperar cómo nuestro protagonista logra superar lo que acababa de vivir. No solo por el hecho de que casi se lo come un Nester, tampoco por el hecho de que sus traumas del pasado están cada vez más presentes en su forma de pensar, sino que cuando llegue a la base se pondrá a reflexionar sobre un dato muy aterrador. ¿Cómo es posible que un ser no pensante organizara todo este plan para eliminarlo en el hotel? Dejándonos con la duda sobre si estas entidades, o mejor dicho, los Nesters, están evolucionando con el pasar del tiempo. Espero que te haya gustado mi video. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su enorme apoyo. Un saludo especial a Crimson GMK01, Knight, Tomatote, Anthrax Torsen, Flan Caramelizado 01, Atlas, 7 Real, Jason Links, Arrogance, Charaline, Dean Winchester, Jonathan Coria, Agustín Comisario, Nuordex, The Perfect Hero, Mr. Fan 65, Santino, Helion X, La Lechuga, Hazelrod, Eli, Chelly, Rexai, Santiago. Muchas gracias a todos ustedes por ese gran apoyo. Te quiero mucho, persona que miró todo el video. Yo soy Nolspad y el terror y misterio están detrás de ti.